Señorita, Hola, Di, ¿cómo estás? ya estoy. Ah, ¿Qué tal? Buenos días con todos los asistentes. Vamos a esperar unos breves minutos mientras que todos nuestros inscritos terminan a conectarse. Gracias. Bien, buenos días con todos nuestros asistentes virtuales.
A nombre del estudio Cargas y Asociados, les damos la bienvenida a nuestro tercer webinar titulado El Derecho en los tiempos del COVID-19. Hoy día vamos a tratar dos temas bastante importantes que nos han pedido por las redes que los conversemos. Uno es la educación virtual y el otro, el segundo tema, es la libertad contractual. Es decir, tenemos dos temas respecto de lo que está ocurriendo en el plano de la realidad con todos los padres de familia y las instituciones educativas. Me refiero a la educación virtual y el pago de las pensiones. ¿Qué se tiene que hacer y qué debemos de saber para poder entender el problema y tratar de encontrar una alternativa de solución? De igual manera, otro problema álgido que se está presentando en la realidad es el tema de los contratos de alquiler. ¿Se puede dejar de pagar? ¿Se puede cobrar? ¿Se puede exigir? Son temas que realmente debemos de entenderlos y para lo cual vamos a darles algunos tips de cómo debemos de comprender todo este tema de la libertad contractual y si es que el Estado puede o no puede ingresar a regular los contratos entre particulares. Vamos a pedir a todos nuestros asistentes virtuales que por favor apaguen sus micrófonos para evitar cualquier interrupción. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es de la educación presencial a la educación virtual y sus implicancias legales. Para eso vamos a invitar a Gabriel Ortega Montes, quien nos va a conversar sobre estas cosas, dando algunos tips muy importantes que hay que tener en cuenta para poder comprender toda esta problemática de la educación virtual. Adelante, Gaby. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Como bien menciona, nos encontramos actualmente en una coyuntura bastante especial, un estado de emergencia no antes vivido, que ha afectado a distintos ámbitos de nuestra vida, incluido dentro de ellos la educación. Y es así que hemos pasado excepcionalmente, extemporáneamente, de esta educación presencial a una educación virtual. ¿A qué niveles educativos estamos implicando? A la educación básica, incluido dentro de ello a todos sus niveles, ciclos y grados, a la educación superior y también a la educación básica alternativa y a la educación especial. El día 11 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación emitió un comunicado trasladando la fecha del inicio del año escolar del 16 de marzo al 30 de marzo. Esto nos generó un panorama educativo que lo vamos a ver en la línea de tiempo a continuación. Como bien mencioné, el 16 de marzo era la fecha del inicio del año escolar. Sin embargo, este día también inicia la cuarentena. Se traslada la fecha para el inicio del año escolar el 30 de marzo, fecha en la que también se amplía la cuarentena. Finalmente, hay un nuevo traslado de fecha del inicio del año escolar al día 6 de abril y el Ministerio de Educación brinda esta herramienta de Aprendo en Casa. Es a partir de esta fecha, del 6 de abril, que se genera esta necesidad de usar la educación a distancia. ¿Qué es esta? Es la modalidad del sistema educativo que genera la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, profesor, alumno, comunidad educativa. Tiene por objetivo complementar, reforzar o reemplazar a la educación presencial. Esta educación a distancia ya se encuentra plenamente regulada en el artículo 27 de la Ley General de Educación. Tanto la educación presencial como la educación a distancia y dentro de ella la educación virtual tienen características particulares. Vamos a ver solo alguna de ellas. En cuanto a la educación presencial, el plan de clase es general, mientras que en la virtual es detallado. La duración para la educación tipo clásica es larga, la virtual es corta. La interacción en la educación clásica es directa, mientras que en la virtual es indirecta. El seguimiento que se hace en la educación clásica es instantáneo, mientras que en la educación virtual es pausado y la evaluación en la educación clásica es presencial, mientras que en la virtual es a distancia. Esto nos evidencia que las características de ambos tipos de educación son particulares y también los costos de ambos tipos son distintos. Basada en estas características particulares, el Ministerio de Educación emitió distintas normas, dentro de las cuales vamos a tomar dos que han representado mayor importancia.
la resolución viceministerial 079 del 2020, que da la orientación para el desarrollo del año escolar 2020 en la educación básica regular, y ahí se establece el desarrollo de un plan de recuperación de horas lectivas. Posteriormente, se emitió la resolución viceministerial 090 del 2020, que busca adaptar este plan de recuperación ya planteado en un plazo máximo de 7 días hábiles. Aquí también se dice que las instituciones educativas de gestión privada pueden desarrollar estrategias para brindar el servicio educativo a distancia, manteniendo el enfoque orientado a competencias que establecen las disposiciones del Minedu. Este plan de recuperación del que ya nos hablaban estas dos resoluciones debe tener cierto contenido básico. Debe describir las actividades propuestas y las estrategias para prestar el servicio educativo, las metas para alcanzar los objetivos y logros por nivel, ciclo y grado, las estrategias a utilizar para cada nivel, ciclo y grado, y las herramientas y metodologías. Debe contener también la reprogramación de las horas lectivas por nivel, ciclo y grado, y le permite a la institución educativa privada poder tomar como referencia la herramienta que está dando el Estado, que se llama Aprendo en Casa. De igual forma, este plan de recuperación debe ser comunicado. Es así que se instruye a la institución educativa que deba difundir y comunicar la adaptación del plan de recuperación en un plazo máximo de 7 días calendarios contados desde la publicación de la norma o su modificación, de acuerdo a lo ya establecido en la resolución 160 del Minedu. Si la institución educativa no hubiera presentado este plan de recuperación en su oportunidad, deberá hacerlo dentro de los 7 días calendarios a partir de la resolución. Por último, se indica que este plan debe ser comunicado o reportado a la unidad de gestión educativa local UGEL correspondiente. Y eso genera una supervisión de parte de la UGEL hacia la institución. ¿Cómo? El plan de recuperación está sujeto a la supervisión de la UGEL, quien puede iniciar un procedimiento sancionador en caso lo considere pertinente. De igual manera, el servicio educativo también viene siendo supervisado por la UGEL, quien puede requerir información y o documentación a la institución educativa. Es así que nuestra Gerencia Regional de Educación desarrolló una aplicación denominada Yawi, de modo tal que pueda monitorear y controlar de manera permanente a las instituciones educativas privadas. Y también esta norma nos habla de una coordinación interinstitucional, de modo tal que el incumplimiento por parte de las instituciones educativas se podrá comunicar a la Dirección Regional de Educación y al INDECOPI. Estas normas han tenido preponderancia en la educación básica regular, pero la educación virtual también alcanza al nivel de educación superior, siendo así que la SUNEDU emitió la resolución del Consejo Directivo 039, la misma que establece los criterios para la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional, de modo tal que las universidades y escuelas de posgrado puedan optar por prestar servicios de educación no presencial por las medidas para controlar el COVID-19. Aquí también hablamos de un plan de recuperación basado en ¿qué? En la responsabilidad de las instituciones educativas para gestionar la adaptación a esta educación no presencial de todas sus asignaturas. El plan de recuperación debe involucrar al personal docente y administrativo. Se debe comunicar a la SUNEDU en el plazo máximo de 30 días calendarios contados desde la publicación de la resolución que aprueba los criterios de supervisión. En caso la universidad no tenga los recursos para desarrollar esta educación virtual, pues deberá incluir su plan de recuperación en el desarrollo de las clases respectivas o trasladar su oferta a otro ciclo o periodo académico. Hay algunas condiciones mínimas que se exige para este plan de recuperación. La accesibilidad, dado que todo el material tiene que ser accesible de manera económica y materialmente posible para los estudiantes. La adaptabilidad, puesto que este nuevo servicio no presencial debe ser adaptable a la educación que se viene dando, a los ciclos y a los programas educativos. La calidad debe ser semejante a la que ya se daba presencialmente. La disponibilidad debe ser ininterrumpida.
no debe tener interrupciones injustificadas y el seguimiento debe ser oportuno de los cambios en la planificación académica y en su desarrollo. De igual forma, debe ser pertinente y coherente según el contenido de cada programa académico. Hay también algunas consideraciones a tomar en cuenta en este plan de recuperación. Se excluyen a las asignaturas que requieran de un ambiente o instalación especializado y su uso se vea imposibilitado por este estado de emergencia. La universidad debe identificar si cuenta con personal docente capacitado. En caso que no, debe capacitar a sus docentes. También la institución debe apoyar y realizar el seguimiento al personal docente de la aplicación de este plan y también deberá adaptar la forma no presencial para sus procesos de evaluación, de modo tal que se evite el plagio, la suplantación y el fraude. Como vemos, las normas han tratado de abarcar el nivel de educación básica, el nivel superior, y esto nos evidencia algunas situaciones reales que estamos viviendo, y en función a ellas pues haremos algunas recomendaciones. La primera es el traslado de costos del cual se viene hablando, costos que no son visibles. Costos como el servicio los servicios básicos, los servicios de limpieza, los costos de estructuras, el desgaste de mobiliario, que las instituciones educativas están viendo de bajada y los padres de familia refieren que los están asumiendo, por lo tanto están en crecimiento. Este traslado de costos y esta realidad que se nos presenta nos genera una cuestión. ¿Hay idoneidad en el servicio educativo contratado y recibido? Entendamos por idoneidad del servicio la correspondencia entre lo ofrecido y lo recibido en el contrato del servicio educativo. Por lo que al variar la forma de brindar el servicio, se varía también el contrato educativo que teníamos. De otro lado, la educación virtual es diferente a la educación presencial. Entonces estamos hablando de una variación de tipo de educación que busca por ahora reemplazar de manera excepcional a la educación presencial. Esto nos genera una dicotomía de posiciones actualmente. Ante ello, algunas instituciones educativas privadas han tomado ya algunas iniciativas. Por ejemplo, tenemos la reducción de pensiones del 5%, 10%, 20% o el porcentaje que la institución educativa haya decidido poder realizar. El Estado también está evaluando algunas iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, tenemos la apertura de manera extraordinaria, extemporánea, de vacantes en la educación pública, de modo tal que los estudiantes puedan ser trasladados de una institución de educación privada a una pública y no se afecte su derecho a la educación. El INDECOPI también emitió un pronunciamiento en relación al servicio educativo. Nos menciona que si los proveedores del servicio educativo brindan este servicio efectivamente al usuario educativo, corresponde que el usuario pague por el mismo. Si el proveedor no presta el servicio educativo, pues el usuario no debiera pagar por un servicio no recibido. Unas recomendaciones básicas para poder encontrar la mejor alternativa de solución siempre es la negociación directa. ¿Entre quiénes? Obviamente entre el usuario del servicio educativo y el proveedor del servicio educativo. Para ello tenemos varios medios que hoy en día están a nuestro alcance. La vía telefónica, que es la más accesible para todos, y también el uso de medios digitales como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes de texto vía WhatsApp, entre otros, que nos permitan negociar posiblemente una rebaja en la pensión u otros acuerdos que puedan existir entre el usuario, padres de familia, alumnos universitarios y los proveedores del servicio educativo. En caso fracasara este tipo de negociación, podríamos recurrir a una denuncia ante el INDECOPI. En este momento sería una denuncia de manera virtual. Gracias por su atención. Gracias, Gaby. Muy puntual tu tema que has tratado y sobre todo es importante que comprendamos que la educación virtual sí es posible ejecutarla, pero bajo determinadas exigencias. Gaby ha sido muy precisa en señalar qué exigencias debe contener la educación virtual para que ésta pueda ser aplicada, pero no solamente,
prestada adecuadamente. Si es que la educación virtual es prestada bajo estas condiciones que hemos señalado, obviamente que la institución educativa superior o de educación básica también tiene que exigir la contraprestación por parte del padre de familia. El problema viene cuando no se presta adecuadamente con las exigencias de ley esta educación virtual y se exige la contraprestación. Es ahí donde viene el desfase. Ya ha sugerido Gaby qué medios, qué caminos se pueden realizar. Somos conscientes plenamente que esta es una problemática que la están afrontando todas las familias, porque todos tenemos o hijos en edad de educación básica o educación superior. Entonces, estamos viendo cómo esos costos se están trasladando indirectamente a nuestras casas, ¿no? Pero bueno, ya es parte de la educación educativa tomar las mejores medidas para solucionar este problema. En la práctica, la educación virtual es mucho más laboriosa, y esto yo les comento desde la experiencia como docente universitario. Como docente empleo mucho más tiempo en preparar de manera responsable estas clases, ¿no? Pero sin embargo, los costos remunerativos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, no se ha incrementado el pago a los docentes o profesores. Seguimos con lo mismo y trabajando mucho más. Todo por el esfuerzo que queremos salir adelante, ¿no? Entonces, la institución educativa tiene que evaluar cómo es que podría reajustar este pago de estas pensiones. Bien. Tenemos un segundo tema que también es sumamente importante, sumamente actual en estos momentos, y es justamente la libertad contractual en el contrato de arrendamiento. Para ello nos va a acompañar Diana Carolina Montoya Velarde, quien nos va a tratar técnicamente este tema y qué es lo que podemos hacer. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctor. Buenos días con todos. Como bien ha señalado, debido a la coyuntura en la que nos encontramos por este estado de emergencia, otro tema que ha generado preocupación en la mayoría de personas es el relacionado con los contratos de arrendamiento que ya vienen ejecutándose. Por lo que a continuación les daré algunos alcances respecto de este contrato y cuáles son los mecanismos que podemos emplear a fin de encontrar la mejor solución para los sujetos que intervienen en estos. El contrato de arrendamiento, como sabemos, es aquel por el cual el propietario cede de manera temporal a favor del inquilino la posesión de su bien inmueble a cambio del pago de una renta, siendo dos las obligaciones principales que se van a desprender de este tipo de contratos. Siguiente, por favor. La obligación que tiene el propietario de ceder en uso su bien y la obligación que tiene el inquilino de pagar la renta pactada, siendo en esta obligación que tiene el inquilino donde se están generando estos problemas. Como sabemos, los contratos de arrendamiento se rigen por normas de derecho privado que van a permitir que los sujetos que intervienen en estos contratos puedan regular de manera voluntaria la forma en la que se rige este contrato. De modo que en los contratos va a prevalecer la libertad contractual de las partes. ¿Y qué es la libertad contractual de las partes? Es un derecho que está reconocido y regulado por la Constitución Política del Perú y que permite que las partes que forman parte del contrato puedan pactar válidamente sus términos contractuales, no pudiendo ser modificados estos términos por ninguna ley u otra disposición. Hay que tener en cuenta que mediante Decreto Supremo 044-2020, el gobierno declara en estado de emergencia nacional al Perú debido al brote del COVID-19, viéndose restringidos gran cantidad de derechos constitucionales, pero dentro de ellos la libertad de tránsito. Ello ha generado que la economía de todos los ciudadanos se vea afectada. Tan es así que en Ipsos, luego de la encuesta realizada, se ha llegado a los siguientes, la siguiente por favor, a los siguientes números. El 2% de la población sigue percibiendo sus ingresos de manera normal, un 20% de la población ha visto reducidos sus ingresos ligeramente, un 25% de la población ha visto reducidos sus ingresos de manera considerable y un 53% de la población ha dejado de percibir ingresos. Ante esta situación surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que va a pasar con los contratos de arrendamiento? Pues bien, los arrendadores van a dejar de percibir la renta pactada por el arrendamiento de su inmueble y los arrendatarios no cuentan con los fondos suficientes para poder cumplir con la obligación pactada con los propietarios.
Entonces, ante estas situaciones nos preguntamos, ¿cuáles son los mecanismos de solución que podemos emplear? ¿Qué soluciones tenemos? Siguiente, por favor. El Código Civil nos brinda ciertos mecanismos de tutela. Estos son la resolución por imposibilidad de la prestación sin culpa de las partes, o también llamada imposibilidad sobrevenida. Tenemos, por otro lado, la excesiva onerosidad de la prestación y también el caso fortuito o fuerza mayor. Pero estos mecanismos de tutela que nos brinda el Código Civil son útiles, podemos emplearlos durante este estado de emergencia, pues la respuesta es no, y ello debido a los siguientes motivos. El primero y más importante es que debido a la declaratoria del estado de emergencia, el Poder Judicial ha suspendido sus actividades. Ello genera que ninguna de las partes pueda iniciar un proceso judicial. Y el segundo es que toda acción que efectúe el inquilino con la finalidad de resolver el contrato o de pedir la disminución de la renta pactada, va a facultar al arrendador, al propietario, para solicitar la devolución de su bien inmueble. Por ejemplo, en caso que el arrendatario demande la imposibilidad sobrevenida como consecuencia de este estado de emergencia y solicite se le exonere el pago de la renta, va a generar que el arrendador, el propietario del inmueble, solicite se le devuelve el inmueble. Por otro lado, tenemos otro mecanismo, que es este proyecto de ley, que es el 5004/2020, del que se está hablando mucho, y que es la ley que dispone medidas complementarias a favor de los arrendatarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de esta declaratoria de emergencia. ¿Y qué es lo que nos propone este proyecto de ley? Pues básicamente tres cosas. En primer lugar, otorga al arrendatario un periodo de gracia de 2 meses para que no se le obligue al pago de la renta. En segundo lugar, que el arrendatario, una vez más, pueda continuar ejerciendo la posesión sobre el inmueble que actualmente ocupan. Ello con la finalidad de que no sean desposeídos del inmueble y estén en la calle expuestos al virus. Y en tercer lugar, le brinda al arrendador la posibilidad de solicitarle al inquilino el pago de estas 2 rentas impagas una vez vencido el plazo de estado de emergencia, más 2 meses más. Entonces, ¿es útil este proyecto de ley? ¿Es viable? Particularmente considero que no. Ello básicamente por lo siguiente. En primer lugar, considero que vulnera el derecho a la libertad contractual de las partes. Como ya he señalado anteriormente, la libertad contractual de las partes es el derecho que permite que ellas puedan pactar válidamente los términos contractuales por los cuales se va a regir su contrato. Y este derecho impide que otro tipo de ley o disposición pueda modificar lo ya pactado por las partes. Este proyecto de ley permite la modificación de lo pactado por las partes, beneficiando únicamente al arrendatario. Por otro lado, le brinda al arrendatario un periodo de gracia de 2 meses para que pueda dejar suspender el pago de la renta pactada. Luego de estos 2 meses, el arrendador va a poder solicitarle al arrendatario el pago, no solamente de los 2 meses impagos, sino que además de las rentas que vengan, colocando una vez más al arrendatario en una situación de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, y creo yo lo más importante, es que la ley no cumple con la proporcionalidad ni resulta de interés general, porque coloca a los sujetos intervinientes de un contrato de arrendamiento en una situación de desequilibrio, ya que le brinda todas las posibilidades al arrendatario de poder suspender el pago de sus obligaciones en lo que dure el estado de emergencia, para que posterior, y dejando en desventaja al arrendador, que muchas veces la renta que percibe por los alquileres es el único medio de subsistencia, para que posteriormente coloque al arrendatario en una situación de vulnerabilidad y al arrendador le permita exigir los pagos. No permite una situación de equidad. Entonces, es importante señalar que esta situación en la que nos encontramos debido al estado de emergencia es una situación sui generis, ¿no? Entonces, hay que buscar la mejor manera para dar una solución a los problemas que puedan generarse como consecuencia de estos contratos de arrendamiento. ¿Y cuál es la mejor alternativa? Pues la negociación. A través de la negociación, las partes van a poder de manera voluntaria poder plasmar y modificar los acuerdos que ya han tomado previamente en su contrato de arrendamiento, llegando a la mejor solución. ¿Y cuáles podrían ser esos posibles acuerdos para tomar? Pues nosotros recomendamos tal vez una reducción en la renta pactada, tal vez la suspensión del pago de la renta,
a lo mejor el uso de la garantía como parte de pago de esta renta, el prorrateo de la renta pactada, o también la exoneración del pago de intereses y penalidades. ¿Y cómo es que ahora vamos a poder plasmar estos acuerdos? Como venimos señalándolo, gracias a la tecnología, al avance de la tecnología, ahora tenemos a nuestro alcance gran cantidad de medios idóneos como los medios digitales para poder plasmar estas comunicaciones, ya sea a través de un correo electrónico, un mensaje de texto, un mensaje de voz, un mensaje WhatsApp, cualquier medio que sea viable y que permita a ambas partes plasmar los acuerdos a los que lleguen. Bueno, espero haberles dado algunos alcances respecto de este contrato. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Nuevamente, clarísimo el tema que nos has tratado el día de hoy, haciendo presente que invitamos a todos nuestros asistentes virtuales a que vayan formulando sus preguntas por el chat del webinar para que podamos contestar. Si me permites, Diana, de repente agregar algunos alcances. Este proyecto de ley que está presentado en el Congreso, pero que no ha sido debatido y no creo que sea debatido porque ahorita el Congreso no está sesionando, es más, creo que está abocado, ha citado a 6 ministros en plena crisis de la cuarentena, ¿no? Así es que no creo que le dé la importancia debida a este proyecto de ley. Pero al margen de ello, una norma debe guardar un justo equilibrio. Y no puede ser que beneficie a unos en perjuicio de otros, ¿no? Recordemos que la gran cantidad de personas que alquilan propiedades, ya sean departamentos, habitaciones o hasta locales, son gente que de su propio inmueble, de su propia vivienda, para generarse un ingreso, han desocupado espacios o han generado espacios para poder alquilarlos y tener un ingreso, que es la mayoría de los casos. Entonces, si vamos a cortarle la posibilidad de que esos hogares de escasa economía no tengan el ingreso, vamos a cortar la famosa cadena de pagos. Y lo que se quiere es que se reactive la economía, y la única manera de reactivar la economía es continuando con esta cadena de pagos. Por eso que el gobierno está abocado a dar un sinnúmero de facilidades. Ya me parece que el día de ayer se ha terminado con la subasta de las tasas a través del BCR para ya entrar con este programa Reactiva Perú, para poder poner en marcha los préstamos y así inyectar de capitales frescos a todas las empresas. Pero sin embargo, este es un tema que es muy preocupante, ¿no? Pero en ambos casos coincidimos con Gaby y con Diana que la mejor manera es la negociación directa. Porque recordemos, recurrir ahorita a cualquier organismo administrativo para buscar algo de tutela es bien difícil, bien complicado porque están paralizados. Están atendiendo algunas cosas muy urgentes de manera virtual, pero la respuesta no va a ser de inmediato. Y el tema de las pensiones y de los alquileres sí es un tema inmediato. Bien, vamos a dar pase a nuestras preguntas que nos han ido escribiendo por el chat y tenemos las siguientes, a ver. Dice, en relación al tema educativo, algunos colegios están realizando clases cortas o inician tarde. ¿Cuáles son las pautas o condiciones mínimas que deben de cumplir las clases virtuales y quién se encarga de verificar su cumplimiento? Gaby, por favor. Efectivamente, estamos en la realidad que hay colegios que están brindando clases de 30 minutos al día, 40 minutos al día, lo cual nos evidencia que no hay una debida preparación del plan de clase para lograr los objetivos que se deben alcanzar como grado, ciclo o nivel. Este primer control inmediato lo hace el usuario del servicio educativo, los padres de familia de estos alumnos de inicial, primaria, secundaria. Pero quien es el ente encargado de supervisar que este plan de recuperación se cumpla, de que esta educación virtual sea la adecuada, esté realmente utilizando las herramientas pedagógicas que permitan alcanzar a los alumnos los aprendizajes necesarios para su grado, para su nivel, para su ciclo, es la UGEL, o sea, la Unidad de Gestión Educativa Local.
es el ente encargado de supervisar y de controlar que esto se haga de manera correcta. Gracias, Gaby. Acá tenemos 3 preguntas en una. Nos dicen, ¿puede el arrendador votar por la fuerza, o sea, un desalojo extrajudicial o ilegal, al arrendatario? ¿Se podría argumentar defensa posesoria extrajudicial? La segunda, ¿el hecho que se apruebe el proyecto impide a las partes renegociar de la mejor forma que les parezca? Y la tercera pregunta, si el inquilino no paga un mes de alquiler, ¿el propietario está obligado a pagar el impuesto a la renta de primera categoría? Diana, por favor, a ver, vamos en orden. ¿Se puede o no se puede ejecutar un desalojo extrajudicial? No, en ningún caso se podría aplicar un desalojo extrajudicial, ya que para ello es necesario realizar un proceso judicial de desalojo en donde haya una orden de lanzamiento que va a provenir de un juez. En cuanto a la defensa posesoria a la que me hacen referencia aquí, si bien es cierto, esta existe y es regulada por el Código Civil, esta no se aplica en el caso de los arrendadores contra los inquilinos que se niegan a restituir la posesión, ya que esta defensa posesoria se utiliza cuando se ha perdido el bien de manera ilegal, y en este caso pues no se podría aplicar. No, y además, si me permites, Diana, es cierto que el artículo 920 de nuestro Código Civil regula la defensa posesoria, pero justamente el inquilino tiene un título que lo habilita para poder poseer y es ese contrato de arrendamiento. Entonces, nosotros no aconsejaríamos realizar este desalojo extrajudicial o ilegal porque nos va a generar más problemas legales que soluciones, ¿no? Posiblemente el propietario podría ganarse una denuncia por usurpación y podría ser una usurpación agravada con una pena bastante complicada. La segunda pregunta sobre este tema dice, ¿el hecho que se apruebe el proyecto impide a las partes renegociar de la mejor forma? No, el hecho de que el proyecto se apruebe no implica que las partes pierdan la posibilidad de manifestar su voluntad y arreglar, dar la mejor solución para su contrato entre ellos. Es más, si las partes llegan a un acuerdo previo, este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, ya no le sería aplicable, ¿no? Correcto. Y la tercera pregunta dice, si el inquilino no paga un mes de alquiler, ¿el propietario está obligado a pagar el impuesto a la renta de primera categoría? Sí, el propietario debe declarar y pagar el impuesto mensualmente, aun cuando el inquilino no hubiese cancelado este monto de alquiler. Es una obligación que tiene el propietario. Así es. Es una obligación tributaria y no está supeditado a la percepción real o efectiva, o sea, no se rige por el principio de la percepción. Basta la obligación para que se genere este impuesto. Hay que tener mucho cuidado con ello aunque en el webinar anterior el doctor Yen ya nos explicó que estas faltas tributarias van a ser prácticamente perdonadas, así es que tal vez ahí estaríamos habilitados para ello. Tenemos acá otra pregunta. Si se mandan contratos por correo y se envía el mismo contrato escaneado y firmado, ¿es válido? ¿Cómo se va a manejar ahora que no hay notarías, la fecha cierta que requieren para legalizar la firma del contrato? Muchas gracias. Bueno, como ya he señalado, estamos en una situación sui generis, ¿no? Entonces, el hecho de que se envíe un contrato por correo electrónico, aquí va a prevalecer la buena fe de las partes. El hecho de que yo recepcione el correo ya genera la aceptación de alguna manera en la forma en la que estamos pactando estos acuerdos. Si bien es cierto, ahora las notarías no están funcionando, podríamos decir que la fecha corre desde el momento en el que la otra parte recepcionó el correo electrónico y manifiesta su voluntad de continuar con el contrato, o en todo caso aceptar la modificación que ahí se haya plasmado. Sí, en efecto, miren, estamos en una situación, como dice, única, que primera vez estamos viviendo todos nosotros, con esta cuarentena y con este impedimento de poder transitar por las calles y de que algunos servicios básicos puedan funcionar. Sin embargo, hay notarías que están trabajando porque ellas están autorizadas por ley para dar la fe pública electrónica. Es decir, ellos pueden dar fe de que un documento se manda electrónicamente en una determinada fecha. Hay notarías que están ofreciendo ese servicio y ese sería un mecanismo. Pero sin embargo,
recordemos que el contrato de arrendamiento no exige alguna formalidad. Por lo tanto, podría hacerse por un documento privado y con una firma escaneada. No creo que haya mayor problema. Cualquier juez en una circunstancia posterior, yo creo que va a tener que entender esta situación de la cuarentena. Nos hacen otra pregunta. Si en un contrato de arrendamiento mi inquilino no cumple con pagar la renta desde hace varios meses, inclusive antes del inicio de la cuarentena, ¿puedo retirarlo del bien? ¿Puedo cortarle algunos servicios que le doy por el arrendamiento, como es la internet, o no es recomendable? Gracias. Bueno, como ya hemos señalado en la anterior pregunta, no es factible que se le pueda retirar al inquilino si es que éste no ha cumplido con pagar la renta. En todo caso, lo que se podría hacer en estos casos es tratar de mandarle alguna comunicación con la finalidad de indicarle de que está incumpliendo con el pago de la renta. Ahora, ¿puedo cortarle algún servicio, en este caso el internet? No, debido a que si es que nosotros cortamos algún servicio, podemos ser denunciados posteriormente por el delito de usurpación. Y hay otra cosa que hay que tener aquí cuidado, ¿no? Si es que esta persona ya no está incumpliendo con la obligación de pagar la renta, en caso que se le brinde algún servicio, hay que considerar la forma en la que se le está brindando, porque no vaya a ser que después tengamos algún problema ante estas entidades por incumplimientos de pago, que nos va a generar a nosotros como propietarios mayores perjuicios. Y, bueno, no sería, ¿no?, recomendable retirarlo del bien por el estado en el que nos encontramos. Hay que esperar a iniciar, pospasada este estado de emergencia, un proceso de desalojo para que sea el juez quien ordene el lanzamiento de este inquilino que no ha cumplido con sus obligaciones. Y Diana, si me permites agregar algo más, la pregunta dice, ¿le puedo cortar el internet o le puedo cortar otros servicios que lo doy con el arrendamiento? Hay que tener mucho cuidado porque las únicas empresas proveedoras de determinados servicios son las que la ley ha autorizado. Por ejemplo, yo no puedo compartir el servicio de electricidad, tendrá que haber un medidor independiente. Y si no me pagan la electricidad, ¿le puedo cortar? No, porque la ley dice que el único autorizado para cortar un servicio es la empresa que provee el mismo. Por lo tanto, si cortamos nosotros directamente, nos vamos a meter en un semejante problema judicial, como ya lo adelantó Diana. Nos hacen otra pregunta. ¿Sería recomendable que los centros educativos transparenten sus costos reales a efecto de poder fijar las rebajas en las pensiones? ¿Se les podría obligar a ello? Gaby. Sería recomendable, sí, pero como un acto de liberalidad hoy en día para los colegios, pues no existe una norma que les obligue a ello. En relación a ello, el ministro de Educación manifestó en una entrevista realizada en radioprograma, indicando que ellos se encuentran ahorita en proceso de trabajar una norma de aplicación a estas instituciones educativas privadas que les obligue, sí, a transparentar sus gastos. Esta norma va a seguir todo el procedimiento de evaluación que sigue toda norma, no es todavía publicada, pero ellos están buscando eso, que las instituciones educativas transparenten la información económica en cuanto a sus gastos para poder llegar a un acuerdo con los padres de familia y que ellos conozcan la realidad económica también de las instituciones educativas privadas. Hoy en día esa norma no existe, es una alternativa que están evaluando en el Ministerio de Educación, pero sí sería recomendable que la institución lo hiciera, ¿no? Y si me permites, Gaby, solamente adicionar, es cierto que no están obligados a transparentar, pero deberían de hacerlo, ¿no? Recordemos que la mayoría de instituciones educativas son organizaciones o entidades sin fines de lucro. Y si no tienen esa finalidad lucrativa, creo que en nada les impediría poder transparentar su contabilidad, su economía, sus ingresos, sus gastos, ¿no? Eso porque están dando un servicio, que es la educación, un servicio básico, porque el Estado les ha encomendado, les ha delegado, les ha dado esa concesión de poder dar este servicio a la población. Entonces yo creo que sí sería recomendable por el bien de todos. Tenemos acá otra pregunta para Diana. En caso se promulgue esta ley, se refiere al proyecto de ley, ¿qué pasaría con la renta no pagada antes de la promulgación?
Bueno, en primer lugar, hay que tener en consideración que las leyes que se promulgan no se aplican de manera retroactiva. Entonces, todo aquello que no ha sido pagado anteriormente no puede ser subsumido dentro de la norma que se publica ahora. Bueno, en todo caso se tendría que mandar una carta, una vez pasado este estado de emergencia, el arrendador, el propietario tendrá que mandarle una carta notarial o en todo caso invitarlo a un centro de conciliación para poder conversar sobre las rentas pagadas antes de esta ley, ¿no? Pero esta ley no va a aplicarse para estas rentas dejadas de pagar y la finalidad de esta conciliación sería llegar a un acuerdo sobre esas rentas impagas. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues se tendrá que ir a un proceso judicial por incumplimiento de obligación y resolver el contrato. Gracias. Tenemos alguna otra pregunta. En primer lugar, dice, felicito a los panelistas por el curso virtual y mi pregunta es para la doctora Diana Montoya. El contrato de alquiler para algunas personas es el sustento mensual. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Acaso puede rescindir el contrato, quedarse sin el monto del canon del alquiler? Bueno, no se podría, entendemos la situación, pero no se puede rescindir un contrato. Para poder rescindir el contrato, habría que revisar primero qué es lo que dice, y en segundo lugar, se tendrá que esperar que pase este estado de emergencia para poder acudir a un centro de conciliación, tratar de llegar a una solución, y en caso que no se pueda, pues en el debido proceso judicial se resolverá el contrato de acuerdo a lo que esté establecido en el mismo, y si es que se incumplió con alguna de las cláusulas ahí establecidas, ¿no? Claro. Recordemos, Diana, que estaríamos frente a un supuesto de resolución más que de rescisión. Parece que esta pregunta nos la están haciendo gente que está conectada pero que no es del Perú, porque en otras legislaciones hablan de la rescisión del contrato, ¿no? Por una causal sobreviniente. Pero en el caso peruano estaríamos frente a una causal de resolución por la falta de pago. Pero todo eso tendría que esperarse a que el Poder Judicial reinicie sus actividades. Respecto a la negociación, me parece una buena iniciativa, pero debería implementarse a través de una ley de conciliación y arbitraje de manera previa a cualquier demanda, de forma virtual, para solucionar los casos contractuales, no solamente de arrendamiento. Sí, en efecto, es cierto que nosotros ya tenemos una ley de conciliación extrajudicial previa para poder llegar al Poder Judicial. Lo que nos faltaría es implementar los mecanismos para que este proceso de conciliación o este procedimiento de conciliación sea de manera virtual. Seguramente el Ministerio de Justicia ya está trabajando en ese tema para dar solución a este y un sinnúmero de problemas que se están presentando en la actualidad. Tenemos acá otra pregunta. En caso que el contrato se encuentre a la fecha dentro de la causal de resolución, ¿de qué modo debo dejar sin efecto el arrendamiento? Como ya se ha señalado, no podemos dejar sin efecto el arrendamiento dentro de este estado de emergencia. Tendríamos que esperar, en todo caso, que el estado de emergencia se levante para poder invitar a un centro de conciliación, y en caso que no queramos invitar a un centro de conciliación a la parte, pues tendremos que acudir directamente al Poder Judicial, hacer referencia a las causales invocadas por las cuales se va a resolver este contrato, y el juez será quien se encargue de dar una solución. Correcto. Tenemos otra pregunta. En el supuesto que el propietario del inmueble se niegue a negociar una reducción a de la renta, ¿existe alguna norma que proteja al arrendatario? Bueno, como hemos señalado, actualmente no hay una norma que proteja al arrendatario. Está este proyecto de ley, pero una vez más he dicho, particularmente considero que es desproporcional, porque si bien es cierto, va a proteger al arrendatario y se le va a permitir la exoneración, el arrendador va a quedarse en una situación de desprotección y muchas veces las rentas que perciben son su único sustento, ¿no? Pero actualmente no hay ninguna ley que proteja al arrendatario que le permita acceder a algún tipo de reducción de la renta pactada. Claro, salvo las que tú has precisado, que podrían ejecutarse, las alternativas que hay del Código Civil, pero tendrían que ejecutarse cuando el Poder Judicial vuelva a atender. ¿Qué posibilidad hay de que los padres, a manera de protesta, en rechazo del monto de la pensión, convoquen a una huelga para que sus hijos no participen de las clases virtuales? No es recomendable ahorita generar huelgas. Tenemos que tomar en cuenta de que estamos en un estado de emergencia y es una situación sui generis. Generar ahorita la aglomeración de personas, la reunión de personas para
realizar una huelga, como en algunos casos se están haciendo huelgas solicitando bonos, entre otras cosas, estaríamos aumentando el riesgo de salud de las propias personas. La mejor decisión ahorita es lograr una negociación con el centro educativo, con la institución educativa, perdón, y si el padre lo considera pertinente, pues trasladar a estos alumnos de la institución educativa privada a la institución educativa pública. Bien. ¿Qué pasaría con los alquileres de los depósitos, de los estacionamientos, de las oficinas o locales dentro de un centro comercial? Diana, me parece que la pregunta va, ¿subsiste la obligación del pago del arrendamiento? Pues sí subsiste, ¿no? A menos que los centros comerciales negocien con las personas que alquilan, arriendan estos espacios para hacer una disminución o una exoneración. Pero en caso que no se haya llegado a ningún acuerdo entre las partes, pues tendrá que seguir cumpliendo con su obligación, ¿no? Hasta que, bueno, pase este estado de emergencia y si ven por conveniente iniciar alguna acción legal, pues la tendrán que iniciar, pero no podemos hacer nada por el momento si es que no se ha llegado a una comunicación previa entre las partes. Correcto. Los padres de familia están solicitando la reducción de las pensiones. ¿Eso es posible? ¿Qué acciones pueden tomar los padres para reducir las pensiones, considerando que estamos afectados económicamente? Gaby. Como habíamos mencionado en el decurso de la exposición, la mejor forma de poder llegar ahorita a un acuerdo es negociando con nuestro proveedor del servicio educativo, vale decir, con la institución educativa, sea una institución educativa de nivel básico o de nivel superior, una universidad. Es la forma en la que podemos manifestar nuestra problemática como padres de familia, como usuarios educativos, y alcanzar la mejor solución, un punto medio para ambos. Las instituciones educativas refieren actualmente también verse afectadas por este cambio de forma y de modalidad de educación, entre otros gastos que tengan que hacer. Los padres de familia tienen esta problemática que sus recursos se han visto disminuidos por sus trabajos, entre otras cosas. Entonces, estamos ante una dicotomía de posiciones que tienen que tratar de alcanzar un punto medio para poder salir adelante. En el último de los supuestos que no se logre alcanzar un buen acuerdo, podrían llegar a hacer una denuncia ante Indecopi. Recomendamos que siempre la mejor opción es llegar a un acuerdo. Y en caso el padre de familia considere que definitivamente no va a poder realizar pago alguno porque sus recursos se han visto ostensiblemente reducidos, también sería una recomendación, una posibilidad, trasladar al estudiante de una institución privada a una institución educativa pública. Para ello se está evaluando ya la apertura de las matrículas, es muy probable que ya se haga, y hay instituciones educativas públicas que sí tienen vacantes. Lo que se tiene que asegurar aquí es la continuidad de la educación del estudiante, del alumno. Gracias, Gaby. Nos preguntan, en los colegios particulares, para la ejecución de las clases virtuales, ¿resulta necesario o conveniente celebrar un documento de ratificación de matrícula, consignando las nuevas características del nuevo servicio educativo a prestar? Si es que si es que ya hemos llegado a un acuerdo vía mensaje de texto, vía telefónica, este va a ser la forma en la que voy a plasmar este nuevo acuerdo con mi centro educativo. No estoy recibiendo educación virtual y probablemente el centro educativo me ha rebajado la pensión en 5%, 10%. ¿Cómo me ha comunicado eso? ¿Cómo hemos negociado eso? Probablemente lo hemos hecho vía mensaje de texto, probablemente lo hemos hecho telefónicamente, probablemente lo hemos hecho vía WhatsApp. Entonces, esos instrumentos me permiten a mí tener un medio material en el cual se indique cuáles estas condiciones en las que ya estoy accediendo a una nueva pensión, porque es un nuevo costo el que tengo, y que ahora la educación es virtual y no presencial. No tengo que hacer necesariamente un documento contenido en un medio físico, o sea, no tengo que necesariamente tener un papel firmado. Este intercambio de mensajes me representa también la creencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Gracias, Gaby.
Acá nos hacen una pregunta sobre un tema que ya hemos tratado en los anteriores webinars, pero la voy a leer para darle respuesta a la misma. Durante la inmovilización ocurrió en ausencia del arrendatario, el arrendador ocupa a la fuerza el predio rústico. La pregunta va en el sentido que si el plazo de los 15 días calendarios para la recuperación posesoria por parte del arrendador han corrido durante la inmovilización, dado que los 15 días a partir del conocimiento del despojo ya habría ocurrido en el periodo de cuarentena. En uno de los webinars, me parece que en el primero tocamos el tema de la suspensión de los plazos, tanto de los plazos de caducidad y de prescripción. Y llegamos al convencimiento de que estos se encuentran suspendidos porque hay una disposición en el Código Civil, que es el Código Civil peruano, que señala que mientras que no pueda recurrir a reclamar a un tribunal peruano, el plazo se suspende. Y justamente este es el caso típico. Estamos actualmente ante un periodo de cuarentena determinado por una norma legal, que es el estado de emergencia, y donde el Poder Judicial no está atendiendo. Existe entonces la imposibilidad material de poder acudir ante un tribunal peruano para la protección de este derecho. Por lo tanto, ese plazo se encuentra habilitado. Buen día. Un padre de familia paga la pensión con la reducción estipulada, pero la entidad bancaria ha cobrado con intereses. ¿Qué se debe hacer? Gaby, ¿dónde tengo que reclamar? ¿La entidad bancaria o al colegio? Creo que está claro ahí, ¿no? Es la entidad bancaria, entendemos que es una decisión de la entidad bancaria que está cobrando intereses, ¿no? El colegio no es el que está cobrando estos intereses, ya es un tema no con el colegio, sino con la entidad bancaria. Y en todo caso la reclamación tendrían que hacerla al Indecopi, ¿no? Primero al Sí, banco directamente y si no al Indecopi, ¿no? Tal vez pienso que no ha habido la comunicación correcta de repente entre el colegio y el banco, ¿no? Porque el banco cobra de acuerdo al instructivo que le da el colegio. Tal vez ahí habría que hacer la reclamación correspondiente. Nos piden, por favor, el dato del proyecto de ley. No sé si Diana lo tienes a la mano para que más adelantito lo demos. Creo que hay un número y una fecha de presentación de este proyecto de ley que está presentado en el Congreso de la República. Si se pagó la pensión del mes de marzo y los docentes de la institución educativa solo dejaron tareas virtuales, ¿puedo solicitar la devolución de la pensión? ¿La institución sería pasible de alguna sanción? Gaby. habíamos mencionado que corresponde al usuario del servicio educativo pagar por este en tanto el servicio educativo haya sido efectivamente prestado. En el caso que nuestro preguntante nos dice, a lo largo del mes de marzo solo dejaron tareas. Eso refleja, nos hacemos la pregunta, ¿eso refleja la prestación del servicio educativo? Evidentemente no, porque la educación virtual no es la simple extensión de tareas hacia los estudiantes. La educación virtual, como habíamos hecho un breve resumen, refleja la elaboración de un plan de clase, refleja el uso de herramientas, recursos y una metodología destinada a que ésta logre los objetivos por nivel, ciclo y grado del alumno. Obviamente, el solo dejar tareas no va a lograr obtener estos objetivos. Entonces, si ya se hizo el pago y no se ha recibido el servicio educativo, pues correspondería que esta pensión pase al mes de abril. Y en caso este padre de familia encuentre necesario hacer un reclamo, el primer paso sería reclamar ante la institución educativa y o hacer el reclamo ante el Indecopi mediante una denuncia virtual, que es ahorita la plataforma en la que podemos movernos, ¿no? Porque no hay atención presencial. Ok. Tenemos acá otra pregunta. En caso de una mercadería guardada en un depósito, el cual pago alquiler por guardarla, y por el estado de emergencia no pude recogerla en la fecha pactada, ¿debo pagar el alquiler por estos días adicionales? Diana. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Debido a que continuamos en uso del lugar en el que estamos, del depósito. Entonces, el arrendador no puede verse perjudicado teniendo un lugar ocupado y el inquilino debe cumplir con abonar esos días adicionales. Lo que se podría hacer tal vez es
acordar entre ambos una reducción en la renta, alguna forma de negociar ese punto, pero de que se tiene que seguir cumpliendo con la obligación, se tiene que seguir cumpliendo con la obligación. Ok, acá tenemos otra pregunta que nos han mandado por el chat privado. Dice, tampoco se podría resolver el contrato de arrendamiento si este cuenta con cláusula de arrendamiento futuro en el que se supone que la resolución es automática. Bien, en ese caso, el procedimiento ya está implícito en el mismo contrato. Claro que sí se puede resolver. El problema es si es que puedo ejecutar. Como ya nos ha dicho Diana, los órganos jurisdiccionales están suspendidos, no hay atención al público, por lo tanto, sí podríamos resolver el contrato, pero este no se podría ejecutar, no podríamos acudir al juez para que ejecute el lanzamiento correspondiente. Tenemos otra pregunta. En el caso de las clases en donde se tenga que hacer prácticas, laboratorios, educación física, estos son servicios que no se darán. ¿Qué ocurre con ellos? Gaby. Tenemos que hacer mención que las instituciones educativas han debido presentar un plan de recuperación de horas lectivas a lo largo de todo el año. También tenemos que tomar como premisa que las asignaturas, las áreas que se dan, que necesiten obligatoriamente de un espacio físico, por ejemplo, educación física, el desarrollo de manualidades, artes plásticas, que no se puedan brindar, se van a tener o que reprogramar para cuando esto sea presencial, o por ahora no se van a poder dictar por obvias razones. La educación virtual no me permite realizar educación física, podremos darle las pautas, que eso también ha tenido que estar considerado dentro de este plan de recuperación, y la UGEL como ente encargado es el encargado de revisar cómo se ha elaborado este plan de recuperación. La norma no ha dado un esquema estricto cómo tiene que ser el plan de recuperación, ni qué cosas debe contener por cada área que se da en la educación básica regular en general. Esto lo ha dejado a criterio de las instituciones educativas, pero sí lo está revisando, lo está supervisando. Gracias, Gaby. Tenemos acá una inquietud de Álvaro Aparicio, nos pidió que le precisemos el dato del proyecto de ley. Ya le hemos contestado por el chat, pero para precisarle que el proyecto de ley lleva el número 5004/2020 del Congreso de la República. Con esa indicación puedes encontrarlo en la página del Congreso de la República. También nos piden, Mirelia, por favor, ¿nos podría brindarme algunos alcances respecto a los contratos de anticresis? Bien, cualquier duda les vamos a pedir a los amigos que nos escriban por correo electrónico a la siguiente dirección: recepción@estudiocardenas.pe, y gustosamente les podamos dar cualquier alcance de los temas que ustedes nos soliciten. Tenemos acá otra pregunta. En el caso de los estudiantes de diseño gráfico de un instituto, los docentes están exigiendo que los alumnos deben de comprar materiales, unos cuadernos con determinados gramos de hojas, pero sabemos que no hay librerías. ¿Cómo se debe actuar? Gaby. Como habíamos mencionado, el primer paso es presentar este reclamo a la propia institución. Tengo que hacer mención que la educación superior técnica, que no es la universitaria en sí misma, también tiene lineamientos para la presentación de su plan de recuperación. Y este plan de recuperación no incluye la compra de elementos especiales para que puedan trabajar estos estudiantes desde casa, pues como bien nos menciona nuestro preguntante, no hay manera de adquirir materiales actualmente. Entonces, lo que corresponde es primero presentar este reclamo ante la institución educativa porque estamos en un estado de emergencia, un estado de aislamiento social obligatorio, que el estudiante no puede adquirir los cuadernos o los lápices o el material necesario para el diseño gráfico en sí. Tendrá el instituto que encontrar el medio virtual para poder seguir brindando su servicio educativo. Y en el caso que no encuentre una solución, poder presentar su denuncia ante el INDECOPI. Gracias. Y tenemos una última pregunta. Nos dice, el servicio de playa y estacionamiento no ha sido considerado como una actividad esencial. En consecuencia, no pueden dar el servicio al público. No obstante de ello, si yo contraté mensualmente el uso, ¿debo pagar este? Diana. Bueno, sí hay que continuar pagando porque hemos asumido una obligación.
lo que nosotros les recomendamos es, en vista de que no se está utilizando esta playa de estacionamiento, conversar con la persona, el propietario de este centro de estacionamientos, para tal vez llegar a una negociación, un acuerdo y poder bajar esta renta pactada, o tal vez solicitarle pues la exoneración en atención que no estamos utilizándolo, ¿no? Pero si es que no se llega a este acuerdo, vamos a tener que seguir cumpliendo con nuestra obligación, con la obligación ya asumida. Claro, o en todo caso, tratándose de una playa de servicio público, podríamos comunicar la resolución del contrato si es que está permitido, ¿no? Es decir, hay contratos donde se permite la resolución unilateral simplemente con una comunicación. Ahora, en el caso de persistir esta playa de estacionamiento en cobrarnos el servicio porque tenemos un contrato firmado, así lo entiendo, tendríamos que acudir ante un juez y solicitar de repente la excesiva onerosidad de la prestación porque se ha convertido esta inexigible porque no me estás dando el servicio por impedimento de la ley, ¿no? Un tema de fuerza mayor ahí tendríamos. Bien, no tenemos, bueno, tenemos acá una última pregunta. Dice, felicitar al estudio por estas charlas. Mi consulta va dirigida a la prestación de servicios educativos. ¿Es lo mismo educación virtual y educación a distancia? ¿Desde qué nivel es aplicable legalmente esta, propiamente la educación inicial? Gaby. Técnicamente, la educación virtual forma parte de lo que denominamos educación a distancia. Para hablar de educación virtual, tenemos que entender primero que esta es la educación que se da utilizando medios tecnológicos que permitan la interacción entre el profesor y el alumno. La educación a distancia en general implica no solo estos medios tecnológicos que hoy en día tenemos, como es el internet, la computadora, los smartphones. La educación a distancia implica también el uso de otros medios como la televisión, la radio. Lo que está haciendo hoy en día la educación pública es utilizar en general la educación a distancia. Utiliza la radio, utiliza la televisión, utiliza también el internet, una plataforma digital. Si hablamos de educación virtual propiamente dicha, estamos hablando de esta interacción permanente. La televisión no permite la interacción permanente, sino es una comunicación. La educación virtual sí permite la interacción permanente entre los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí estamos incluyendo no solo los videos que hay entre el profesor y alumno, sino, por ejemplo, los software educativos que son guiados por un profesor hacia un estudiante. Legalmente, ¿desde qué nivel aplica la norma? Dada esta situación particular, está permitiendo la aplicación de la educación virtual a todo nivel, ciclo y grado, tanto inicial, primaria, secundaria, educación especial, educación alternativa. No está haciendo discriminación por nivel, por ciclo, o sea, está permitiendo para que se aplique a todo nivel, ciclo y grado, en tanto se logre los objetivos del plan curricular anual. Gracias, Gaby. Agradecemos a todos por sus preguntas. Ha permitido que esclarezcamos estos dos grandes temas y queremos ya adelantarnos e invitarlos a nuestro webinar de la siguiente semana, donde vamos a tocar las últimas novedades laborales. Sabemos que la suspensión perfecta ya fue autorizada, pero posteriormente ha salido un reglamento respecto de esta suspensión perfecta. Para ello vamos a dedicar todo un webinar porque es un tema bastante amplio, bastante minucioso y los invitamos. Desde ya están invitados. Recordándoles finalmente que el Estudio Cárdenas y Asociados en cuarentena los atendemos desde casa y los atendemos virtualmente a través del correo recepción@estudiocárdenas.pe. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Gaby. Gracias, Diana. Gracias a todos.